Hermanos, hermanas, ¿cómo estamos? Bueno, ustedes suelen escucharme decir que siempre para mí es un privilegio estar en este púlpito, pero hoy para mí es doble privilegio, porque el día de hoy estamos empezando una serie dedicada a la carta de Pablo a los Efesios, serie que se va a prolongar por algún tiempo. Y quizá debería decir triple, porque el pasaje que me está tocando en estos momentos es muy, pero muy especial. Vamos a dar cuenta dentro de un momento por qué. Además de que no es tan sencillo de entender, espero que sea asequible a nosotros, conforme a lo que Dios está esperando de nuestras vidas en estos momentos. Para ello les voy a pedir que me acompañen en oración, oremos brevemente. Padre Santo, gracias por esta palabra. Gracias porque es la palabra que tú has separado para nosotros. Oramos, Señor, porque nos des concentración respecto a esto. Oramos, Señor, porque podamos encontrarle aplicabilidad a la vida de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, porque podamos bendecirte a partir de esto. Y oramos también, Señor, porque si hay cosas que debamos cambiar, podamos hacerlas, y si hay cosas que debamos empezar a hacer, podamos también tener el valor de asumirlas en la presencia tuya y con la compañía de tu Santo Espíritu, que es, como dice esta palabra, el adelanto de nuestra herencia. Adoramos tu nombre, lo bendecimos, oramos así, rogando por tu presencia, en el momento de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, le decía que posiblemente hay un tercer motivo, y es que esto no es solamente introducción. Yo estaba pensando hace un momento, no sé si hace un poco más de una hora, esta es una congregación donde hay varios profesionales, lo cual nos va a ayudar en que esto, en el sentido de que aquí hay casi un paralelo respecto a lo que es un trabajo de investigación. Aquellas cosas que llamamos tesis, monografías de grado, qué sé yo. Y es que esta sección, si bien tiene que ver con un mensaje que abarca la iglesia en términos espirituales, no habla muy directamente de la iglesia. Menciona cosas bastante generales, pero bastante importantes. Es más, casi yo me atrevería a decir que el centro alrededor del cual gira todo el libro empieza a estar por acá. Ahora sí nos entendemos. Y es que así como cuando nosotros, por ejemplo, elaboramos una tesis, nos dicen que en la introducción debe estar los objetivos, debe estar, por ejemplo, debe aparecer los resultados más o menos, en términos más o menos generales, aquí los encontramos. Es más, hasta encontraríamos el planteamiento de un problema. Pero previo a ello, sin embargo, como estamos empezando, a mí me toca ver el asunto de los asuntos introductorios, lo cual demanda más tiempo del que nosotros podríamos pensar. De hecho, si ustedes estudian teología o los que han estudiado en seminario, en escuela, creo que se van a dar cuenta que hay cursos introductorios. Cursos, por ejemplo, Introducción al Antiguo Testamento, Introducción al Nuevo Testamento, suelen ser más recargados en cuanto a material a revisar que los mismos cursos de teología. Y es que alrededor de las introducciones y de los asuntos introductorios hay muchos aspectos. Yo solo quiero mencionar uno, por razones de tiempo, y yo estoy casi forzado por razones de tiempo, precisamente a no demorarme más de 5 minutos. Y es respecto a la autoría del libro. Y es que hemos leído en el versículo 1 que se habla de Pablo, y sin embargo, hay pensadores, estudiosos, que sugieren o que dicen muy directamente que Pablo no es el autor. Entonces, ¿cómo podríamos entender cosas de este tipo? Es más, ustedes me han visto que yo estoy allá afuera con los libros, vendiendo Biblias. La semana pasada alguien me preguntó por una Biblia que se vendía ahí. Justo abrimos la introducción y por ahí iba también. Esto es muy común en las Biblias católicas, sobre todo. ¿Cuál es el argumento en este sentido? El argumento se basa en lo fundamental en 2 versículos. Efesios 1, 15 y Efesios 3, 2. Vamos a hablar solamente sobre Efesios 1, 15. Dice así, Efesios 1, 15, que es precisamente el versículo siguiente a nuestra sección. Por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Lo que dicen estos estudiosos es que este versículo nos sugiere la idea de que Pablo no escribió esto. ¿Por qué? Porque Pablo habla de una congregación distante, habiendo oído de ustedes, sabiendo así a oídas de ustedes. Cuando la riqueza de la experiencia de Pablo con la iglesia en Éfeso es tremenda. Ahí están los paralelos, o los paralelos temáticos. Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 19. En Hechos 18, Pablo llega por primera vez, empieza la obra en Éfeso, como siempre, la misma estrategia de siempre: ir a la sinagoga, sobre todo los sábados, comenzar a hablar con los judíos, etc. Y así poco a poco ir hablando con los gentiles, etc. Hasta poco tiempo se retira. En ese tiempo que él se retira, llegan tres personajes importantes en el Nuevo Testamento. Esta pareja de esposos, el judío Aquila y su esposa Prisca, más conocida como Priscila. Ahí hay que mencionar que Prisca es el nombre, Priscila es el diminutivo, ¿no? Juana, Juanito, algo así, ¿no es cierto? Y después de ello aparece Apolos, que no es cualquier persona. Muchos estudiosos sugieren incluso que el gran predicador de la era del primer siglo es Apolos y no Pablo, de quien no sabemos mucho, ciertamente, pero se especula que podría ser también el autor de la carta a los hebreos. Porque pasan cosas y otra vez regresa a Pablo y se queda nada más y nada menos que por lo menos 2 años con una serie de cosas. Ustedes ya pueden revisar en sus casas Hechos capítulo 19. En confrontación con un tal Demetrio que hace estatuas de Diana. Recordemos que Éfeso es la ciudad del templo de Artemisa o Diana. Es una ciudad a la que peregrina mucha gente, seguidora de esta diosa, ¿no? Y este hombre que hace estas artesanías, medio objetos de culto, se pelea con Pablo, no se molesta porque está pensando que a todos los artesanos les va a malograr el negocio, etc. Entonces, en resumen, hay una rica experiencia de Pablo en Éfeso. Entonces, si este Pablo ha tenido tantas experiencias en Éfeso y ha vivido por lo menos 2 años, ¿cómo es posible? En el versículo 15 se puede estar diciendo: yo he oído, han sabido solamente ellos, si se supone que conoce esa congregación. Miren, yo voy a responder en 3 términos. Primero, que deberíamos de considerar la dinámica de crecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Por ahí en algún momento, estando ahí en la casa del pastor Pedro Arana, lo estaba visitando por algo, él me sacó una estadística que había sacado, no sé si es propio o qué sé yo. Pregunta cómo crecía la iglesia en el Nuevo Testamento, en hechos, en lo concreto. Es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante en números. O sea, la forma y la velocidad en la que crecía la iglesia. Basta con que Pablo se haya ausentado 2, 3 años de Éfeso, lo más probable es que haya sido más, para que la iglesia haya cambiado lo suficiente como para que él pregunte por una iglesia a la que por completo ya no conoce, que creció y tiene otra dinámica. Esta es la primera razón por la que yo diría que no es cierto que Pablo no haya escrito esto. Pero la siguiente está en el siguiente versículo. El propio Pablo dice acá, o el propio autor, estamos acá en la conjetura, se escribió Pablo, dice: no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria. Dice esa frase, haciendo memoria. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: me estoy esforzando por recordarlos a ustedes como iglesia. Y uno solo recuerda lo que conoce. Y en tercer lugar, yo diría que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si nosotros nos conociéramos por primera vez y yo les doy la mano y me presento y digo: me llamo Oscar, y ustedes me dicen: no señor, usted se llama, tiene otro nombre, ese no es su nombre. No tiene mucho sentido. O sea, ¿por qué de primeras yo voy a estar desconfiando? No se me entiende, ¿no? ¿Cuál sería la razón? A no ser que hoy hayan salido y hayan visto ahí mi foto entre los más buscados a nivel nacional. Sepa que soy un mentiroso, pero si no tienen una noticia, ¿por qué tendrían de antemano que estar creyendo que lo que les estoy diciendo podría no ser cierto? Así que tenemos que asumir que aquí asumimos que, por supuesto, el Pablo escribió esta carta. Y ahora sí, nos adentramos en Efesios capítulo 1. Miren, yendo al grano. Quería hacer el paralelo, perdón. El paralelo de la investigación. ¿Cuál sería el problema investigativo acá? Para mí el problema investigativo es
inherente al mismo versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ustedes revisen, por favor, Hechos capítulo 19 y se van a dar cuenta que lo que hay en Éfeso sí que es difícil, sí que es complicado. Es un medio donde el Evangelio está creciendo, pero donde hay una serie de oposiciones, una serie de problemas, a los cuales Pablo no es ajeno cuando, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 32, Pablo dice lo siguiente: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, sigue hablando de otras cosas. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en Éfeso batalló contra fieras. La situación en Éfeso no es simple. Ahí está el problema, no es una iglesia sencilla. ¿Cuál es el objetivo? Miren, esto que parece tan solo una mención no demasiado trascendente, es aquello alrededor de lo cual gira, en mi opinión, toda la carta. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es una bendición más, no lo es, porque el objeto de Dios a través de Pablo es emitir una bendición hacia la humanidad. Y el día de hoy vamos a hablar en más de un momento acerca de la bendición. Ahora, si ese es el objetivo, ¿cuál es el resultado final? ¿Cómo podremos nosotros resumir una gran conclusión respecto a esto que se está escribiendo? Versículo 10. Versículos 9 y 10, perdón. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es la finalidad. El plan de Dios para la historia y para la humanidad es reunir absolutamente todo el cosmos en Cristo, de tal manera que todo se cumpla en Él y que aquella realidad que está en los cielos como aquella que está en la tierra tengan cohesión y unidad en Cristo. Fíjense, esta es una tremenda premisa, porque si hemos de hablar, por ejemplo, más adelante sobre la iglesia como esposa de Cristo, sobre que somos un pueblo santo, etcétera, etcétera, temas que habrán de tratarse en las semanas posteriores, es porque ello corresponde a un plan de Dios que se ejecuta en este mundo, no mirando a un pequeño grupo llamado iglesia, sino mirando a toda la humanidad. Bien lo ha dicho un autor que comenta también la carta a los Efesios, que este es el plan de Dios de la nueva sociedad de Dios. En inglés es así, ¿no? La nueva sociedad de Dios, tradujeron de manera muy correcta, me parece, en español, la nueva humanidad de Dios. La nueva humanidad de Dios está representada en la iglesia. Nosotros como iglesia somos la estrategia de Dios para tener una nueva sociedad. No sé si se están dando cuenta hasta dónde está apuntando la demanda de Dios respecto a esto. Ahora, en esta sección, que en las mejores copias tiene una sandría, lo cual quiere decir que es un poema o corresponde a un cántico, a un himno, etcétera, etcétera, y que podría tratarse de esa forma como Dios habla a su pueblo, de manera tal que eso que habla el pueblo después se convierte en palabra de Dios cuando aquí el apóstol decide colocarlo en tinta. Pues nos invita a una serie de temas que no habremos de tratar en específico. Sobre todo el tema de la predestinación, y vaya si los reformados somos expertos sobre estas cosas. Sí, hemos de hablar un momento respecto a esto de tener este sello del Espíritu Santo de la promesa, porque esto forma parte de esta estrategia. Ahora, yo les pido que me ayuden en un ejercicio mental. Imaginemos ahora que trazamos una línea horizontal. ¿Ya? En lugar de verme a mí, ven una línea horizontal, ¿no? Si quieren ver un poco antes de eso. Y tenemos aquí dos campos, un campo superior y un campo inferior. El campo superior
encontramos el ámbito espiritual inaccesible para nosotros, donde mora Dios y donde puede ocurrir una serie de cosas que nosotros no podríamos entender. Y el campo de abajo es el nuestro, aquí donde estamos, aquí donde nos gobierna el tiempo, aquí donde vivimos en medio de la materialidad, aquello que se resume bajo la palabra cosmos, mundo. Pues bien, fíjense en esta bendición que acabamos de leer en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Desde dónde nos bendice? De lo alto, por supuesto, ¿no? Desde ese campo superior, ¿no? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales, ¿cierto? ¿Y dónde estamos nosotros? Aquí abajo. Y es desde aquí abajo donde Pablo bendice a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él bendice a Dios. Aquí hay una especie de juego de bendiciones, donde indudablemente, a pesar que primero se menciona la bendición de Pablo, la bendición de Dios es primero, por supuesto, porque está antes de nosotros. Ahora, todo lo demás que ocurre en el pasaje no son sino explicaciones alrededor o implicancias alrededor de todas estas bendiciones de las que se habla. Por ejemplo, ¿de qué manera se nos bendice? Si somos bendecidos por Dios, ¿de qué manera se nos bendice? Versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Tremenda bendición. O sea, hemos sido escogidos de antemano por Dios. Aún desde antes de la fundación del mundo. Ahora, uno podría preguntar también, ¿para qué es esa bendición? Allí mismo lo leemos, en la última parte. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hay un propósito en esa bendición. Y podríamos seguir planteando preguntas y preguntas. ¿Cuál fue el medio de la bendición, por ejemplo? Miren el versículo 5. ¿Qué dice? Al final, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Jesucristo es el medio de esa bendición. Y yo podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el propósito final de esa bendición? Yo leo en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos leído hace un momento un pasaje del Antiguo Testamento que está relacionado con la bendición. Con esta bendición que en el Antiguo Testamento es Beracá, y que en el Nuevo Testamento es eulogia o eulogía. Entonces me encontré con eulogia por ahí y yo dije, me pregunté, ¿tú sabes qué significa tu nombre? Pues ahora ya lo sabes, bendición. Bendición. Ahora, esta Beracá, que se convierte en eulogía en el Nuevo Testamento, no equivale tan solo al hecho de decir Dios te bendiga. No es palabra solamente, no es ni siquiera saludo. Tiene una profunda connotación y además una connotación de compromiso. Bien, si nosotros revisamos en el Antiguo Testamento en el hebreo, esta misma Beracá, y vemos la raíz gramática, nos vamos a dar cuenta que coincide con Bará, que es el verbo que se emplea cuando Dios crea en Génesis, ¿no? Cuando Él crea las cosas, Bará, que está muy ligada a la acción del carpintero, ¿no? Pero este Beracá y Bará nos está diciendo que yo cuando bendigo a alguien no estoy diciendo algo solamente, sino que estoy haciendo algo. Miren, esto es importante, me parece, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo lo estoy percibiendo así. Pero acá por lo menos, no sé si en el resto del país, pero por lo menos acá en Lima, la bendición como que se ha devaluado, no sé si se han dado cuenta. Ahora todo el mundo te bendice, ¿se han dado cuenta? Vas a comprar unos zapatos, bendiciones, te dicen, ¿no? Yo recuerdo bien a alguien que yo compré algo, el que me atendió me dijo bendiciones y después de un rato dijo un ajo. Alguien que está extraño esa bendición, que la forma como bendice. Todo el mundo bendice. Y la gente no se da cuenta que la bendición tiene un trasfondo sacerdotal, que en determinados momentos en el Antiguo Testamento es solo permitida a los sacerdotes, y que
en todo momento llega a tener esta connotación de hacer. Es decir, yo bendigo, pero el bendecir implica hacer algo. Como lo dice la Bará, que crear se bendice haciendo. No hay bendición sin acción. Eso querría decir, por ejemplo, si yo fuera estrictamente bíblico, si yo le digo a un amigo que Dios te bendiga en los negocios que estás empezando, así en concreto, él tendría la total autoridad de decir, entonces préstame dinero. Porque yo le estoy bendiciendo en una cosa bien concreta, y esa bendición no es compromiso de la palabra solamente, es compromiso de la acción, es identificación con lo que le pasa a la persona. De manera que, de ahora en adelante, por lo menos después de este mensaje, yo espero que tengamos muy en cuenta todo lo que implica bendecir a alguien. No es cualquier cosa. Miren, no es cualquier cosa, tanto que lo hemos leído en el Antiguo Testamento. Ha habido hermanos que han estado en una disputa de muerte solo porque a uno se le bendijo de una manera y a otro no. ¿Recuerdan la historia de Jacob y Esaú? La bendición no es cualquier cosa. Entonces, estamos acá para ser bendecidos por Dios y estamos acá para dar bendición a otros. Y estamos acá en un proyecto de Dios que apunta a que haya una nueva creación. A ver, espero que me entiendan cuando les explico. Miren, en el versículo 9 y 10, Pablo está confirmando algo que ocurre a lo largo del Nuevo Testamento, sobre todo después de la resurrección de Cristo. Y es que en el Antiguo Testamento nosotros tenemos un primer Adán, lo sabemos muy bien, pero en el Nuevo Testamento tenemos un postrer Adán. ¿Cuál es ese segundo Adán? Es Jesucristo, es el segundo Adán. Y ambos, el primer Adán como el segundo Adán, representan la creación de Dios. Solo que en el primer Adán tenemos una primera creación y en el segundo Adán tenemos una postrera o segunda creación. Es esa segunda creación la que apunta a que esa distancia que hay entre ese ámbito, ese campo superior que yo les mencioné, celestial y espiritual, pueda tener tal connotación sobre el ámbito terrenal que puedan ser en determinado momento hasta equivalentes, vivir en simultaneidad. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con la resurrección de Jesús? No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, Juan 20. Jesús aparece ante sus discípulos y empieza a hacer las cosas que solamente haría un espíritu. ¿Quién aparece y desaparece? ¿Alguien de carne y hueso o un espíritu? Un espíritu. Entonces, ese Jesús que aparece después de resucitar delante de sus discípulos y después desaparece, es un espíritu. Hasta el momento de nuestra lectura. Pero ¿qué pasa cuando vemos que ese mismo supuesto espíritu pide de comer? Le traen algo, un pescado, un trozo de panal de miel y come. ¿Un espíritu puede comer? El espíritu no come. Es un cuerpo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un espíritu o es un cuerpo humano? Un cuerpo glorioso. Lo maravilloso de esto es que el postrer Adán, el que inicia la segunda creación, es el Cristo resucitado. Y así como nosotros descendemos en la carne del primer Adán, nos pasan las mismas cosas que le pasaron, y tenemos las mismas tentaciones y los mismos problemas, y tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente, etcétera, etcétera, igual como el primer Adán, nosotros habremos de participar de la segunda creación, siendo descendientes del postrer Adán. Nos dice Filipenses 3:21, el cual, refiriéndose a eso, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y se habla de cómo es que nosotros vamos a ser transformados en cuerpos semejantes a de Cristo. Y sigue diciéndonos Romanos 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que nos está
prometiendo la palabra de Dios es que vamos a participar de eso. Y esto forma parte de aquello que estamos leyendo acá. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas, es decir, está arriba, está abajo. La realidad espiritual con la realidad material, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, yo sé que podemos tomar esta palabra como palabra de ánimo respecto a la muerte, por ejemplo, o podemos tomarlas para poder glorificar más aún a Dios de lo que podríamos glorificarlo quizá unos momentos antes. Sin embargo, yo pienso que esto de poder observarnos dentro del proyecto de creación de Dios nos tiene que remitir inevitablemente a la anticreación. Porque les cuento que hay una anticreación. Y evidentemente la anticreación es el diablo. De este diablo que no tiene la menor capacidad creativa. Miren, ustedes revisen cualquier pecado y se van a dar cuenta que cualquier pecado existente es una perversión de una bendición. El sexo, maravillosamente establecido por Dios, maravillosamente establecido para que dos personas que se aman se compenetren en espíritu y en la carne, se convierte en pornografía. O el matrimonio se puede convertir en adulterio. La verdad es mentira. El diablo no es creativo, no tiene absolutamente lo mínimo de creativo. Él es el padre de la anticreación. Y el aspecto más escatológico, en mi opinión, y esto sí tiene que ver mucho con una opinión propia, si no están de acuerdo lo podremos discutir después aquí, lo conversamos. Yo creo que la expresión escatológica más evidente de la anticreación es esto que nosotros los cristianos a veces hemos tomado casi en términos fetichistas, el 666, el número de la bestia. Yo era miembro, contrajo de una iglesia muy numerosa y recuerdo que cuando estaba viendo un informe de los miembros de la iglesia, era algo así como decían, somos 1786 miembros, ¿no es cierto? Con 1787 códigos de membresía. O sea, había un número determinado de miembros, pero los códigos de la membresía era uno mayor. ¿Era por qué? Porque a ti te tocaba el 1, el 2, el 3, te tocaba el 665, te tocaba el 665. Pastor, no quiero ese número. Cambien, no quiero mi número, no quiero ser 6. Hay que saltarse. A veces nosotros lo tomamos en esos términos. Sin embargo, esto tiene otro punto. ¿Ustedes saben en la numerología bíblica qué significa el número 6? ¿Qué día fue creado el hombre? El sexto día. El 6 es muy probablemente el número del hombre. Así como el 7 es el número de la perfección, posiblemente el número de Dios. ¿Qué significa reiterar 3 veces 6, 6, 6? Explica lo siguiente. Es la sociedad donde tenemos que lo más importante es el hombre, después el hombre y después el hombre. ¿Qué es lo más importante? El hombre. El ser humano es el centro de la sociedad. El ser humano es el centro de todo lo existente. De manera que si es que hay alguien a quien adorar, es al ser humano. Si la sociedad debe preocuparse por algo, es por el ser humano. ¿Quién debe disfrutar más en esta vida? El ser humano. Todo debe estar hecho en función y alrededor del disfrute del ser humano y nada más. Hace unas semanas estaba viendo un video de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, lo conocen, un escritor mexicano, que es el que más vende. Bueno, estaba haciendo un poquito ahí, no sé si de alarde, de su biblioteca, excelente biblioteca, en su casa, en México, en todos los libros. Sí, impresionante realmente. Pero se le ocurrió sacar un libro que fue publicado en Estados Unidos en la década de los 60, la Biblia satánica. Y es de un grupo de gente pues, que se convoca en cultos satánicos. Yo ya he oído algo de ellos.
Es muy interesante porque yo había leído hace mucho tiempo también un comentario en el sentido de que ellos consideraban tontos útiles a todos estos que hacen imágenes del diablo con cachos y signos, hay estrellas invertidas, ¿no? Están con el pelo largo, se tatúan, etc. Porque decían, estos son tótems, no son auténticos satánicos. Son más bien una distracción. Ellos cumplen la función de hacer que la gente crea que rendirle culto a Satanás es eso. Cuando rendirle culto a Satanás es otra cosa. Y le explicaba. Y era muy interesante porque básicamente decía lo siguiente, al menos lo que Sánchez leía en esos momentos, por no hacer el video. Básicamente el ser humano es biología. Y si es biología, así como los que no son humanos, los animales, tratan de prevalecer uno sobre otro, el ser humano está obligado a prevalecer uno sobre otro. Es decir, el ser humano está obligado a ser superior al otro, aplastar al otro, dominar al otro, sacar provecho del otro ser humano lo más que pueda. Y en ese sentido, todo lo que puedas tú sacar de placer, estás obligado a buscarlo. El placer sexual es lo más importante para ti. Tienes que esforzarte y si eso implica hacerle daño a otros, con tal de conseguir tu placer, tienes que conseguirlo. Y así, una serie de cosas, de la bula, etcétera, etcétera. Miren, esto que toca aspectos muy de conceptos espirituales, muy probablemente está tocando también esa anticreación que se niega a que todas las cosas sean reunidas en Cristo Jesús. Ahora, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Preguntar, ¿qué tiene que ver con esta sociedad? Pues yo les digo algo, nuestras sociedades, por lo menos las de este lado del mundo, aunque no nos consideramos occidentales, somos occidentales, somos subdesarrollados, somos occidentales. Estamos ante la posibilidad de que empiecen a llegar una serie de propuestas sociales por las cuales la anticreación va a ser no solamente establecida, sino altamente legalizada. Es más, ya nosotros podemos decir que aquí donde hay una intervención quirúrgica para un aborto, ¿no será que la anticreación ya está presente, más allá de la defensa o no de la vida? ¿No será que allí donde hay una cirugía sobre el cambio de sexo también estamos viendo cómo alteramos la creación? ¿Cuántas alteraciones más podrán haber? ¿No? Yo no sé, esto es cuestión de discutirlo, podríamos hablar incluso hasta de la ingeniería genética y otras cosas, ¿cierto? La invitación que yo les hago el día de hoy es, sin embargo, a la bendición. A la bendición en los términos en los que la palabra nos habla. Y a la bendición en el ejemplo mismo de Dios cuando nos dice en número 6, Jehová te bendiga. ¿Qué más dice? Te guarde. Y te guarde. No dice Jehová te bendiga. Jehová te bendiga. Y te guarde. ¿Qué significa guardar? Ya es acción. Ya no es palabra nada más, es guardar. Estamos nosotros dispuestos a vernos como iglesia en medio de esta sociedad que seguramente será tanto o más complicada que la sociedad de Éfeso para Pablo, tal cual él nos lo dice. Estamos nosotros con toda esa actitud de poder ser la iglesia espiritual de Cristo en los términos en los que la iglesia está llamada a ser la nueva sociedad de Dios. Miren, esto es lo último que les voy a decir antes de orar. El bendecir a otros y el ser nosotros instrumento de Dios para la bendición de otros implica la acción. Y esa acción debe ejercerse de la puerta para afuera. Más de la puerta para afuera. Si ya tenemos problemas nosotros con ejercerla de la puerta de la iglesia para adentro, ¿qué se debe hacerla para afuera? Y sin embargo, eso es lo que Dios está esperando. Eso es lo que está esperando de nosotros. Estamos dispuestos a hacer iglesia en estos términos. Vamos a orar, por favor. Oremos, Padre. Nos acercamos a ti en oración. Señor, ciertamente hay muchas cosas más que podríamos decir respecto a esta palabra que hemos leído.
Y hay mucho más, Señor. Acá se nos habla de las arras del Espíritu. Este Espíritu Santo que es la conexión precisamente que tenemos. La segunda conexión, Señor, que tenemos respecto a ese ámbito espiritual superior donde tú moras. La primera fue Cristo Jesús, quien, sin embargo, cuando se fue de este mundo nos dejó el Espíritu Santo. Ahora, Señor, por la provisión constante tuya en la persona de tu Santo Espíritu, sabiendo, Señor, que somos objeto de tu bendición, siendo que te bendecimos, Señor, pero que lo hacemos de manera incompleta, siendo que nos bendecimos, pero no estamos siendo proactivos. Padre amado, oramos por nosotros como congregación, porque tú nos hagas una congregación consciente, Señor, de las dimensiones profundas de tus planes, Señor, y que podamos nosotros confiar en ese Cristo Jesús, que cohesiona todo lo espiritual con todo lo material, para poder enfrentar un mundo donde la anticreación quiere entronarse. Señor, te alabamos, te glorificamos. Sé con nosotros durante esta semana, mientras estemos, Señor, revisando tu palabra en la carta de Pablo a los Efesios. Y Señor, gracias porque ya nos bendices. Salimos de acá asumiendo un compromiso de bendición, pero en primer lugar y prioritariamente bendición para ti. Te bendecimos, Señor. Y al bendecirte, te decimos, Padre amado, que no queremos que esto se quede en palabras, sino que queremos que vaya a la acción de nuestras vidas, trabajando por ti, por la glorificación de tu santo nombre. En este nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.